A ver, ya estamos aquí. Vamos a tratar de grabar de la pantalla. Tenemos aquí un esquema de un sensor ST, de un pointer, de cualquier auto. Es un sensor sencillo, donde, para empezar, ¿qué significa ST? ST está en inglés, significa E de engine, C de coolant, que es el anticongelante, engine es motor, y T es temperature, temperatura. Entonces es sensor de temperatura del anticongelante del motor, ¿ok? Es esta figurita que ven aquí, así es como es el sensor normalmente. Físicamente es aquí esto que ven aquí son una patita y aquí la otra patita. Aquí entra el conector, que es hembra. Este es macho porque son patitas, y la hembra pues abraza esas patitas para conectar dos cables que salen aquí, ¿ok? Y acá no se juntan en ningún transcurso de este recorrido hasta acá abajo, donde hay una resistencia especial de un material especial hecho por el fabricante para registrar la temperatura que está aquí en el anticongelante. Acuérdense que este sensor va metido en la cabeza normalmente o en el monobloc del auto, para registrar en uno de los conductos del anticongelante, para registrar esa temperatura. Al sentir esta temperatura, esta resistencia sube o disminuye su resistencia, este material, y así es como detecta qué temperatura hay en el motor. Acá tenemos el esquema pues de este sensor. Vamos a tratar de detectar cómo funciona. Es muy interesante. A ver, chequemos. Esto que ven aquí es la representación en dibujo esquemática de este sensor real, ¿ok? Entonces, como ven aquí son dos patitas. Aquí no se ve el conector, pero pues el conector es el que hace que se una esta patita con el sensor y esta patita con el sensor, ¿ok? Con este otro polo del sensor o pin. Este sensor tiene aquí una resistencia que alcanzamos a ver, se ve al lado. Es como si aquí la tuviera al lado, pero realmente la tiene acá abajo, ¿ok? Es como si fuera acá abajo, pero es lo mismo. Al final de cuentas, aquí o acá o acá, hace la misma función. La cuestión es que aquí representa que esta resistencia está dentro del sensor. O sea, los cables no están unidos completamente. O sea, no están en corto, sino hay una resistencia interna que es esta, ¿ok? Ahora, salen dos cables. ¿A dónde van esos dos cables? Por medio del conector a esta caja que está aquí, que en realidad es una computadora, una ECM, que significa Engine Control Module, que es módulo de control del motor. En estos autos tiene este nombre porque pues aquí solo controla parte de sensores y actuadores que están dentro del motor. En otros modelos ya controlan bolsas de aire, de seguridad, frenos de antibloqueo, etcétera. Entonces ya le ponen otro nombre y utilizan otras computadoras distintas aparte de la principal. Las separan pues. Entonces, ¿qué es interesante en esto? Déjenme ver. La parte, quería explicarles donde la computadora, no recuerdo bien qué es lo que les quería yo explicar, que sentí que era importante de la computadora. Bueno, vamos a continuar, a ver si me acuerdo ahorita. Salen dos patitas, dos cables. Este cable viene acá. Si se dan cuenta, aquí marca 5 volts y una resistencia interna. Esa resistencia interna sirve de protección. Entonces aquí hay 5 volts, pasa la resistencia, siguen 5 volts y aquí deben de llegar 5 volts a esta parte de la resistencia. Y en esta otra, que es la otra patita,
no hay resistencia, ¿están de acuerdo? A partir de terminando la resistencia, está directo, va a E2. E2 es una resistencia interna de la computadora que realmente pues es la misma resistencia externa que toma la misma computadora, la tiene que tomar de algún lado, luego la clasifica, haz de cuenta que tiene un conector directo ya sea al motor, normalmente es al chasis o a veces hasta en la misma batería en el polo negativo, porque esto es tierra o masa, y de ahí lo reparte aquí nada más a una terminal del sensor de ST, pero normalmente la pasa a muchos terminales. Esta computadora, aquí se ven 3 entradas o salidas, pero realmente esta computadora tiene 60 salidas, la más primitiva. Ya las nuevas tienen 100, 200 pines y se complica un poquito más, pero bueno, en este caso solo nos interesa estas 3, que en realidad son 4, porque esta de acá de 5 volts es 5 volts porque tiene una resistencia interna que convierte los 12 volts que realmente le llegan a la computadora, que van directamente a batería. De ahí toma la corriente, de ahí toma el voltaje. Entonces, por medio de resistencia lo transforma en 5 volts, que son los que está alimentando a esta parte de aquí. ¿Para qué los alimenta? Ya me acordé de lo que les quería decir. Esta computadora mueve, les dije que sensores y actuadores. ¿Qué son los sensores? Sensores son, vamos a hacer un símil, es la forma en que la computadora tiene sentidos. El sentido de la vista, el sentido para el ser humano, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del oído y el sentido del olfato, 5 sentidos. La computadora realiza este trabajo por medio de los sensores. Y por medio de esos sensores la computadora se da cuenta qué temperatura hay aquí, que en este caso este es un sensor, pero no se maneja, no se mueve nada físicamente, sino solo corre energía y la computadora se entera de lo que está pasando, se está enterando si hay temperatura, si sube, si baja. En otro sensor se puede dar cuenta si abrió, si cerró, si hay más oxígeno, menos oxígeno, más aire, en fin, ¿me explico? Y los actuadores son los que la computadora no recibe información, sino manda información para que se cierre una válvula, para que se abra una válvula, para que se abra un inyector o se cierre un inyector. En este caso los inyectores son actuadores. Y de temperatura que no se mueve, no se modifica la temperatura del auto, si no sería un actuador. En realidad solo sensa la temperatura que hay en el motor y se la chismea, se la manda a la computadora. Interesante, ¿no? Esa es la diferencia entre sensor y actuador. Es lo que se me estaba olvidando. Bueno, entonces, aquí llega corriente y aquí llega tierra. Tierra, corriente. Normalmente, ¿cómo detecta la temperatura de la computadora? Cuando esta resistencia, al estar aquí, como ya les dije, en esta parte de acá del sensor real contra el esquema, cuando la temperatura aumenta, automáticamente baja la resistencia. Por el material que tiene, ya está hecho por medio de los que diseñaron este sensor. Baja la temperatura, sube la temperatura, la resistencia y el voltaje bajan. Si baja la temperatura, la resistencia y el voltaje suben. ¿Ok? Esa es una regla que ya se tiene por diseño. Entonces, vámonos a los extremos. ¿Qué sería que aquí, para que detectara la temperatura máxima, es como quitar la resistencia y poner un cable, o sea, ponerlo en cortocircuito, o un cable que se salte la resistencia de aquí a acá, o de aquí a aquí, o de aquí a acá. Entonces, cuando nosotros metemos un alambrito en este circuito, en el conector de este sensor
para cerrar, o sea, se desconecta del sensor. Le metemos un alambrito para conectar los dos patitas o los dos huequitos que tiene ahí, los dos contactos. ¿Qué pasa? La resistencia se vuelve mínima porque la corriente circula de positivo a negativo. ¿Me explico? O sea, nada la detiene. Es como provocar un corto, que en este caso dicen, pues se va a echar a perder la computadora. No se echa a perder porque este es una señal de referencia, lo que indica que acá hay una resistencia, y esa resistencia evita que haya un corto. ¿Me explico? Tiene sus protecciones propias la computadora, pero la computadora va a detectar una resistencia máxima. Entonces la computadora va a leer eso como la temperatura está fría del motor. El motor está helado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aumentar el consumo, vamos a mandar más gasolina a los inyectores, abrir más el paso de los inyectores para que entre más gasolina, porque normalmente cuando el motor está frío se inyecta más gasolina para poder ajustar la mezcla estequiométrica para que el motor jale, o sea, se mueve esa mezcla ideal para que el motor ande, si no, no puede andar, que es lo que en los coches antiguos se hacía, era cerrar el papalote, ahogarlo, taparle el aire para que se ahogue un poquito el coche y pueda andar, o sea, que tenga exceso de combustible y menos oxígeno. Así es cuando el motor está frío. Ya conforme se va calentando, la misma computadora va corrigiendo eso para llegar a la mezcla ideal, que es menor consumo de combustible y menor emisiones contaminantes. Pero bueno, espero que no nos esté haciendo bolas. La cuestión es que aquí llegan 5 volts. Cuando esté en cortocircuito, cuando conectamos estos dos cables, inmediatamente, como esto es tierra, porque viene de acá, vean, tierra, entra la computadora y vuelve a mandar tierra. Si cerramos esto, la tierra va a continuar y se va a hacer tierra hasta acá. Ya no va a ser corriente. La corriente se atora aquí, o sea, el voltaje. Aquí ya es tierra. Entonces, al conectar, esto que ven aquí no es más que una patita de un conector interno, de un voltímetro interno que tiene la computadora, que en el polo positivo del voltímetro tiene conexión que antes era corriente, pero que lo transformamos en tierra en el momento que cortocircuitamos, y la otra patita del polo negativo del multímetro interno va a tierra. Entonces, cuando es tierra y detecta tierra en los dos, lo que está midiendo realmente es una caída de voltaje. Entonces te va a marcar una cantidad mínima. Si hacen la prueba poniendo aquí un multímetro externo y conectan el positivo aquí y el negativo al borne negativo de la batería, cuando esto no está cortocircuitado les va a dar un voltaje cercano a 5 volts, pero cuando está cortocircuitado, o sea, conectado los dos, se convirtió en tierra y en ese momento les va a marcar menos de 250 milivolts, o sea, es un cuarto de volt, entonces es mínima. ¿Me explico? Por esa razón así es como funciona. Entonces esto lee por medio de un voltímetro interno, lee el voltaje que está llegando, o lo que llamarían de referencia, y así es como se da cuenta si la temperatura del auto está alta o baja. Si se conectaron aquí, pues va a marcar que la temperatura está baja. El coche cuando se caliente va a fallar. ¿Por qué? Porque para la computadora está helado el coche, el motor, y realmente está ardiendo, está a temperatura máxima. ¿Me explico? Y el otro caso es que quitemos esta resistencia, en lugar de que sea mínima, a cortocircuitar, se convierte en máxima. ¿Cómo? Cortando. O sea, cuando tú desconectas el conector, automáticamente ya no tienen contacto con ni por medio de la resistencia. Entonces, al estar desconectado, tú puedes medir el voltaje que hay de aquí a conectar una patita aquí del voltímetro y la otra tierra en la batería, como le estábamos haciendo, y te va a marcar un voltaje de
Cuando esto está cortocircuitado, automáticamente esos 5 volts regresan, cruzan aquí y se vienen hasta acá, porque aquí ya no está conectado con este. ¿Me explico? Entonces aquí vas a tener 5 volts siempre cuando esté abierto el circuito. Entonces al medir tú te va a dar 5 volts, lo que es lo mismo a que la resistencia máxima, cuando esta resistencia no existe, es resistencia máxima, porque no puede pasar. Entonces tiene que tener un voltaje máximo y va a detectar una temperatura mínima. Y entonces al medir el voltaje aquí, por medio de un multímetro que esté conectado aquí y a tierra, va a dar 5 volts, que es el máximo que manda la computadora. Y el voltaje interno o el multímetro interno va a hacer exactamente la misma función y va a detectar exactamente lo mismo que nosotros estamos detectando acá afuera. 5 volts, ¿por qué? Porque esto ya tiene 5 volts y porque la otra patita del multímetro está conectada directamente a tierra. ¿Ya me expliqué? Entonces así es como funciona este sistema, un poquitito difícil de comprender o no lo estoy explicando bien, pero espero que haya quedado un poquito más claro, y si tienen alguna duda, pues por favor mándenmelo por los comentarios y trataré de aclararla. O si es necesario haré otro video, pero la verdad es que solo hay de dos: resistencia máxima o resistencia mínima. Y todos los grados que hay entre máxima y mínima es cuando la resistencia sí está funcionando correctamente y no hay corto, pero dependiendo de la temperatura, cuando la temperatura de anticongelante sube, esta resistencia baja, va bajando gradualmente. Y así es como, dependiendo de este voltaje, que entonces va a ser el que va a medir aquí, que va a también ser graduado precisamente por lo mismo, es como la computadora o la SM va a detectar qué temperatura hay el motor. ¿Para qué? Para así mandar señales a todos sus actuadores. ¿Quiénes son sus actuadores? Ya los mencioné algunos. Son los que hacen las funciones en el ser humano de los pies y las manos, o de la misma boca, ¿sí? En este caso normalmente es abrir o cerrar flujos. Bueno, pues creo que eso es todo. Ya me fui a 17 minutos, les agradezco, nos vemos en el próximo video. Denme un like, suscríbanse si les gustó y nos vemos.